¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza, bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que usted está con nosotros, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Déjenos un buen like y por favor coméntenos. Para mí es importante saber de sus comentarios para entender cómo está llegando este programa hasta usted, si está sirviendo de bendición o si quiere que toquemos algún otro tema aparte de los que ya estamos tocando. Acuérdese también que tenemos otro canal, sí, mi canal personal que se llama Jimmy Carranza, donde tocamos otra clase de temática. Esta temática la tocamos específicamente para la formación, el crecimiento intelectual de nuestra fe. En el otro canal tocamos una temática para el fortalecimiento espiritual, para el crecimiento espiritual. Así que no deje de pasar a buscarme en mi otro canal, Jimmy Carranza, que será de mucha bendición. Y también, perdone la introducción tan larga, pero tengo un podcast que se llama Postcatólica, donde estoy con el hermano Miguel Ángel Hidrogo desarrollando una serie de temas en los que aportamos nuestra opinión sobre alguna situación en particular que está aconteciendo dentro de nuestra iglesia o en el mundo en particular. Así que esa es la temática que estamos abordando en los distintos canales donde este servidor puede servirle con enseñanzas. Bueno, vamos a continuar. Se acuerda que estamos en esta serie de estudios sobre conocer y profundizar más acerca de nuestra fe. Qué bueno. Pues ahora ya terminamos la parte que corresponde a Dios. En el símbolo de la fe, que habíamos dicho que estaba dividido en tres grandes partes, lo que creemos del Padre, lo que creemos en el Hijo y lo que creemos en el Espíritu Santo. Lo que creemos del Padre es solamente una verdad y a esa la abordamos en temas anteriores. A partir de ahora vamos a hablar de la segunda parte del símbolo de la fe, lo que creemos del Hijo. Y del Hijo hay 6 artículos de los 12 que componen nuestra fe que están dedicados a la persona de Jesucristo. Vamos a intentar en este programa estudiar los 6 artículos. Si se hace muy largo, pues vamos a dividir el programa en 2 episodios. Así que le invito a que se acomode. Vamos a dar comienzo después de la introducción. Bueno, regresamos a nuestro programa. Habíamos dicho que este día empieza la instrucción o la enseñanza orientada a hablar acerca de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la segunda parte del símbolo de nuestra fe. Repito, insisto, nuestra fe está dividida en 3 partes: lo que creemos del Padre, lo que creemos del Hijo y lo que creemos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de lo que creemos del Hijo. ¿Y cuántas partes son? Son 6 partes de las que vamos a intentar cubrir en este programa. Por favor, a partir de este momento, tenga lista su Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, y esté muy atento para leer los textos de las citas que anunciamos. Gracias. Primera parte. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor. Muy bien, la primera parte es que creemos en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Bueno, que no somos todos hijos de Dios. Claro, todos en virtud del bautismo nos hemos convertido en hijos de Dios. Primero hay que diferenciar entre criaturas e hijos. Criaturas somos
todos los seres que habitamos la faz de la tierra y todo el universo, por supuesto, que ha sido creado por obra de Dios. Por tanto, todos los seres que existimos somos criaturas de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre las demás criaturas a los humanos que nos constituimos en sus hijos? Bueno, en virtud de Jesucristo y por la acción del bautismo, nos convertimos a través de la fe en hijos de Dios, porque aceptamos esa filiación que tenemos con Él. ¿Cuál es la diferencia entre ser hijos de Dios con H minúscula a ser el Hijo de Dios con H mayúscula? Bueno, la diferencia es grandísima. Nosotros, en virtud del sacrificio pascual de Cristo, adoptamos la filiación divina o la filiación con el Padre. Nos convertimos en hijos de Dios. En cambio, Jesús es hijo de Dios porque, como nos enseña el credo, fue engendrado por Dios en el seno de María Santísima. Aunque de esto vamos a hablar en la segunda parte. Pero ponga atención a lo que quiero decirle. Primero, fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Cuando Jesús es engendrado en el seno de María, adquiere una doble naturaleza. La naturaleza divina, porque es obra del Espíritu Santo, y la naturaleza humana, porque es hijo de mujer. Pero ahorita nos vamos a quedar en la primera. Creemos en Jesucristo porque es el Hijo único de Dios y al mismo tiempo nuestro Señor. Aquí hay dos palabras que quiero que consideremos usted y yo. La primera, Hijo único. La segunda, nuestro Señor. Hijo único porque fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Nosotros fuimos engendrados, pero no somos de la misma naturaleza del Padre. Somos engendrados por obra o intervención humana. Hijos de hombre humano y mujer humana. Somos solo naturaleza humana. En cambio, Jesús, al ser engendrado por Dios, participa de la naturaleza divina. Algunos han tratado de persuadir esto, haciendo suponer que Jesús asumió su naturaleza humana después del nacimiento. Qué triste, qué tonto, qué pensamiento más vacío. Como que Jesús se convirtió en Dios después de nacer. Pero mientras estuvo en el vientre de María, no fue Dios, solo fue hombre. Ese es un error y una herejía que ya de los primeros siglos del cristianismo se pensaba o se creía. Por eso para nosotros Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso creemos en Él, por la singularidad de persona que habita en la persona de Cristo. San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Lo deja claro San Juan. En el verso 14 dice: y el Verbo puso su morada entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que el Verbo, que era Dios, que estaba con Dios, habitó entre nosotros. ¿Y quién es ese Verbo? Obviamente es Jesús. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, tenemos que reconocer que Él es único por su naturaleza. La segunda palabra, decíamos, era el que es nuestro Señor. Claro, para los de habla hispana es difícil entender esto de que es nuestro Señor, porque podría pensarse que nosotros nos referimos a Él como Señor
como una palabra de respeto, de honor, ¿sí? Como quien reconoce el status quo de una persona. Pero para nosotros no significa eso. La palabra Señor que nosotros utilizamos para referirnos a Jesús viene del griego Kyrie, que a su vez viene del hebreo Adonai, que significa Dios o el Señor. Es un término que solo se aplica a Dios. Pero como nosotros usamos indistintivamente la palabra Señor para referirnos a Dios, para referirnos a una persona noble o como para referirnos al señor que vende paletas en la calle, pues no logramos percibir esta diferencia. Pero en la palabra, cada vez que decimos Señor, estamos dirigiéndonos a Dios específicamente porque Él es el Señor, no un Señor, el Señor. En inglés esto se entiende más fácilmente porque hay tres maneras de decir Señor en este idioma. La primera, Sir. La segunda, Mister. Y la tercera, Lord. Sir es una palabra con la que se dice Señor a una persona que uno no conoce. Excuse me, sir. A una persona X a la que ni le sabemos el nombre ni el apellido. La segunda palabra, Mister, es cuando nosotros sí conocemos a esa persona. Mr. Carranza, Mr. Ordóñez, Mr. Suárez, Mr. Churchill, etc. Ya le conocemos, entonces usamos la palabra Mr. Pero en el inglés, tanto británico como americano, la palabra Lord se utiliza exclusivamente para Dios, aunque no tan exclusiva, porque también es una palabra que utilizan los ingleses para dirigirse a ciertos dignatarios, a ciertos nobles, que se les da ese título de lores o lord. Pero también esa palabra, de una manera específica, se ocupa para dirigirse a Dios. The Lord is healing. El Señor está sanando, por ejemplo. Entonces, la primera parte, creemos en Jesús, Hijo único de Dios, nuestro Señor. Segunda parte, creemos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Este es uno de los temas que más me apasionan. Y más me apasionan porque resalta la dignidad de una mujer en virtud del hijo que lleva en sus entrañas, del hijo al que ella dio a luz, de Jesús. Esta mujer tenía que ser una mujer excepcional, porque la fe nos enseña que lo que iba a nacer de esta mujer, es lo que nos dice San Lucas, es del Espíritu Santo. Es hijo de Dios y con razón será llamado Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, preste atención a lo que va a salir de mi boca. El Espíritu Santo es lo más santo, lo más puro que existe. Es la parte más noble, más excelsa de Dios. Es el amor del Padre y del Hijo. Es tan delicado el Espíritu del que Jesús dijo que cualquier pecado te es perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar ni en esta ni en la otra vida. Ese mismo Espíritu se iba a unir a la carne de una mujer. A eso es lo que se llama en teología unión hipostática, o sea, unión de dos realidades, la realidad divina y la realidad humana, hipóstasis y unión hipostática. Pero para que esta carne se pueda unir al Espíritu Santo, tenía que tener un nivel de santidad tal para que fuera compatible esa
unión. Aquí no resulta la fórmula si esta mujer, como dicen los no católicos, era cualquier mujer, era una pecadora, era una mujer sin valor, era una mujer excelsa que tenía un privilegio singular que no tiene ninguna otra. Y eso es lo que estudiaron los teólogos y los mariólogos. Y en el año 1850, el Papa Pío IX decretó que la Virgen María, por singular gracia de Dios y en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original y por supuesto de pecado actual. Es decir, aunque les parezca inaudito a los protestantes que exista otro ser humano que haya alcanzado semejante dicha, así fue. Decía San Juan Duns Scoto, potuit dequit ergo secit, que significa Dios lo quiso, lo pudo y lo hizo. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Dios quiso que una mujer fuera preservada de todo pecado. ¿Para qué? Para que su carne, libre de todo pecado, pudiera unirse al Espíritu Santo y producir como fruto un hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora entiende por qué los católicos veneramos tanto a María, porque era un lugar privilegiado su vientre. No como piensan algunos que iba a ser cualquier vientre, pero esto no lo dice la lógica. La lógica nos dice que, por ejemplo, en la tumba donde Jesús fue sepultado, no tenía que haber sido usada nunca, era pura. Si la tumba en la que Jesús iba a ser enterrado tenía que ser pura, cuanto más el vientre que le acogió y le concibió en su seno tenía que hacerlo. Ahora, esto trae como consecuencia otras cosas. Si María estaba libre de pecado, estaba libre de la condena a Eva, que en virtud de su pecado, Dios le dijo, parirás con dolor, el dolor de un parto cruento. Si María no tenía pecado, no tuvo un parto cruento. ¿Cómo fue el parto de María? ese. Solo Dios sabe, nadie más. Solo Dios sabe y los que estuvieron en situ el día de los hechos, nada más. Lo que pueden decir los teólogos es que Jesús salió del vientre de María de la misma manera en que la luz atraviesa un cristal sin romperlo. Jesús salió de las vendas en la resurrección. Las atravesó, ni siquiera se las quitó, las atravesó. Y eso es lo que dice el Evangelio. Encontraron las vendas tal como las había dejado Jesús. Se salió de las vendas. Ese es el gran misterio. Si Jesús pudo hacer eso en la resurrección, ¿no lo pudo hacer también en el alumbramiento? Por supuesto. Potuit, dequit, ergo secit. Dios lo quiso, lo pudo y lo hizo. Tercera parte. Creemos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí viene una parte central de nuestra fe. La parte central de nuestra fe implica que Jesucristo murió. Es así. Por supuesto que nosotros creemos en la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Hay muchos que dicen, nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto colgado en un madero. Pues es cierto, también los cristianos católicos lo creemos. Creemos en un Cristo vivo. Pero para salvarnos, Jesús tuvo que morir.
Y eso es un testimonio de fe, el que debemos creer, porque por su bendita pasión y muerte nos dio la salvación. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Esta es la otra cosa que nosotros debemos tener muy presente. Jesús murió, efectivamente. No solo se desmayó o tuvo una especie de estado catatónico, murió. Clínicamente, él estuvo fuera de este mundo. Y de ahí regresó. El poder máximo de su gloria estriba en que estando muerto por su propio poder, volvió a la vida. Cuarta parte, creemos que Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahora vamos a dos cosas. Una de ellas nos causa escalofrío decirlo, que Jesús bajó a los infiernos. Alguien una vez me preguntó, es que ahí yo ya no estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Cómo cree usted que Jesús va a bajar al infierno? ¿Dónde dice la Biblia que fue al infierno? En ninguna parte, le dije yo. Vaya, y entonces, ¿por qué los católicos lo dicen en el credo? ¿A dónde lo decimos? ¿En qué parte? Aquí, donde dice que murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Espérese, le dije. Hay que entender cómo se escribe la teología. Jesús bajó a los infiernos, no bajó al infierno. ¿Y qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Es que aquí está siempre el juego de palabras. Acuérdese que estamos hablando de palabras o un lenguaje distinto al español, al castellano, que tienen diferentes sentidos. El infierno en hebreo es Gehenna y se traduce al español por infierno. Es el lugar donde habita el diablo y sus secuaces, el Gehenna. Y es donde dice Jesús que van a ir todos los condenados. Pero hay otro lugar donde no están los condenados necesariamente. Ese lugar es donde están todos los que han muerto. Se llama Seol, en hebreo también. Y se dice en español infierno. Ambas palabras se traducen por la palabra infierno. Gehenna y Seol. ¿Dónde fue Jesús? ¿Al Gehenna o al Seol? Jesús no bajó al Gehenna, infierno del diablo. Jesús bajó al Seol, infierno de los muertos, es decir, el lugar de los muertos. Porque en el concepto antiguo no habían tumbas, sino que en las ciudades amuralladas había una pila donde estaba quemándose los cadáveres, era un infierno, el Seol, y ahí se iban a tirar a los cadáveres porque no había espacio donde enterrarlos y se le llamaba infierno. Es el mismo lugar en el que en versión griega le llaman Hades, el lugar donde van los muertos. Ahí bajó Jesús. Por eso en español, en el credo decimos infiernos, no decimos infierno, para diferenciar el uno del otro. ¿Sí? Para nosotros infiernos es el lugar de los muertos. Ahí bajó Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Oiga bien lo que dice. Resucitó de entre los muertos. No resucitó de entre los demonios y los condenados. No, de entre los muertos. Al tercer día. Claro, hagamos cuentas. Usted dirá, espérese, ¿cómo es esto de que resucitó al tercer día? A ver, murió viernes a las 3 de la tarde. Viernes al sábado a las 3 de la tarde, un día. Del sábado a las 3 de la tarde al domingo en la mañanita, tipo 6 de la mañana, pues no llega ni a 2 días. Jesús estuvo sepultado día y medio, ni día y medio. ¿Y por qué dicen que 3 días? También son cosas que hay que interpretar, ¿ya ve? Bueno, en la Biblia los días se cuentan
por 12 horas, no 24 horas, 12 horas. De manera que del viernes eh, a las 3 de la tarde que muere Jesús, a las 3 de la mañana del día sábado son 12 horas, un día. De las 3 de la mañana a las 3 de la tarde son 2 días. De las 3 de la tarde a las 3 de la madrugada del día domingo son 3 días. Madrugó, perdón, resucitó por la madrugada, no sabemos a qué horas, puede ser en la mañana, se imagina, pues si contamos un día de 12 horas, ahí sí dan 3 días, se cumple la profecía. Y por eso nosotros creemos que resucitó al tercer día, aunque en el calendario que nosotros usamos y el sistema horario que nosotros usamos, del viernes que muere al domingo que resucita, no llegamos ni a 3 días. Quinta parte. Creemos que Jesucristo subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Yuri Gagarin dijo, el astronauta ruso, dijo, fui al cielo y no vi a Dios. Pues es cierto. ¿Por qué? Porque Dios no está en el cielo. Hermano Jimmy, ¿cómo está diciendo que Dios no está en el cielo? Y no es eso lo que ustedes nos han enseñado siempre. Exacto. Pero tenemos que entender los conceptos, como el concepto del infierno y los infiernos. Aquí hay que hacer una diferencia. El cielo, para diferenciarlo, la bóveda celeste, el firmamento, el espacio sideral y todo eso, se diferencia del cielo de Dios en el lenguaje nuestro con la palabra cielos, el lugar donde habita Dios y subió Jesucristo al tercer día, se llama cielos. Así se llama, cielos. Así lo dice el credo. Subió a los cielos, no al cielo donde fue Yuri Gagarin, no ahí. Claro, a nosotros nos han vendido en la iconografía religiosa que el cielo está ahí arriba, en un lugar ahí arriba, pero no está ahí arriba. ¿Y entonces dónde está el cielo? Pues ese de ese, solo Dios sabe dónde está el cielo. Lo cierto es que es un lugar especial, creado por Dios para los privilegiados que han alcanzado la santidad querida por Dios y están con Dios. Eso es lo que nosotros profesamos, que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la imagen que nosotros tenemos bíblica del cielo, de un lugar espectacular, un lugar donde hay un mar de cristal, calles de oro. ¿Que hay todo eso en el cielo? No creo, no lo creo. Algunas personas, como los de ciertas religiones, creen que así es el cielo. Es más, hasta se figuran que aquí en la tierra hay un lugar así, escondido en ciertos lugares o en cierto lugar. Pero eso es una tontera creerlo. Es toda una figura bíblica el cielo. Dice que es un lugar donde no hay llanto ni dolor. Es un lugar donde pasan los 24 ancianos tirando las coronas, las recogen y cada vez que recogen las coronas y las tiran, viven diciendo a Dios, santo, 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 y lo viven diciendo por la eternidad. Pero todo esto es una figuración literaria. Lo cierto es que es un estado de delicias donde el hombre o el ser va a disfrutar plenamente de esa sensación de paz profunda que muchos ya la experimentan en vida, así como hay muchos que ya experimentan el infierno en vida y dicen, mi vida es un infierno. También hay quienes dicen que su vida es estar con Dios y se deleitan con Él. San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando él murió, tenía más de 40 enfermedades, glaucoma, las llagas de Jesús
en sus pies, en sus manos, un hombre que físicamente estaba destruido, pero murió en el cielo, gozando de las delicias del cielo. Cualquiera hubiera dicho, este ya está alucinando, está tan enfermo que estaba alucinando. Pues no lo sé, lo cierto es que él murió en paz y con una felicidad. Eso es lo que nos muestra en la vida de los santos. Cuando llegan a concebir ese lugar de una manera tan evidente, tan real, que lo que sacrifican y dejan en esta vida les parece poco. Es en ese lugar donde subió Jesucristo, donde habita Dios, donde Dios nos invita a estar. Voy, decía Jesús en el Evangelio de San Juan, a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Sexta parte. Creemos que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. La segunda venida y definitiva venida de Jesucristo. No esas venidas intermedias de los que hablan algunos que va a bajar a no sé cuánta altura y de ahí va a jalar a muchos que se van a ir y van a desaparecer en el cielo y otros se van a quedar en la tierra. Hay otro tema que usted lo quiera ver en mi canal que se llama Habrá un rapto. Búsquelo aquí en mi canal y aprenda acerca de ese tema. Hoy no voy a hablar de eso. Hablamos de la última venida, el juicio final. ¿Cuándo, cómo, dónde se dará ese juicio final? En algún momento de la historia, donde seremos juzgados para la eternidad. Unos para la condenación eterna y otros para la salvación eterna. Para habitar plenamente o ser llevados al cielo de manera plena y definitiva. Claro está que muchos creemos que cuando morimos podemos ir directamente al infierno o directamente al cielo. Pues nadie lo sabe realmente, ese es un misterio ahorita. No nos basemos en las imágenes hollywoodescas que nos dicen, por ejemplo, hay una película muy gráfica sobre esto, aquella que se llamaba Ghost, la sombra del amor, con Patrick Swayze y se me olvida la chica que sale de artista en esta película, donde este hombre se va al cielo, se lo llevan los ángeles de luz, pero a los malosos se los llevan los demonios al infierno, al suelo, allá. No sabemos si va a ser así. Lo cierto es que cuando morimos tenemos un juicio particular, pero luego vamos a tener un juicio universal. Supongo que en ese juicio universal dice Jesús que Él vendrá con poder y gloria y va a dividirnos. Va a dividirnos. Las cabras estarán a la izquierda y las ovejas a la derecha. Nada tiene que ver con política eso, ¿eh? Yo no estoy hablando de política en este lugar, pero el Evangelio así lo dice. Tengo otro tema que se llama Yo soy de derecha, pero por eso, por lo que le estoy diciendo, porque yo quiero estar con los que están a la derecha, las ovejas, no la derecha, esa política partidaria que hay en los países. No tengo nada que ver con la derecha. Hablo de la derecha de Dios, la diestra del Padre. Ahí quiero estar. Pues Jesús dice que va a dividir las ovejas de las cabras. Las cabras estarán a la izquierda, a mi izquierda, y las ovejas a la derecha, a mi derecha. Entonces le dirá a los de la derecha, pasen al gozo de su Señor, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, que les dice que tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, bla, 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 les dirá, pasen al fuego eterno, al Gehenna, malditos de mi Padre, al fuego donde está el infierno y todos sus ángeles, ahí, a ese lugar. Pero Jesús va a hacer eso en el juicio final. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? También tengo otro tema aquí en mi canal que se llama ¿A dónde vamos después de la muerte?, donde me explayo más acerca de este tema. ¿Qué ocurre cuando nos morimos? El catecismo nos enseña que hay tres posibles destinos. Depende cómo ha sido nuestra vida y cómo terminamos. Si terminamos en amistad con Dios, perfectamente purificados, ¿sí? Y
no estamos peleados con Dios, pues tenemos la dicha de entrar al cielo. Si nosotros morimos en amistad con Dios, pero imperfectamente purificado, iremos al purgatorio. Pero los que voluntariamente eligen no morir en gracia de Dios, no morir en amistad con Dios, ni vivir purificados, ellos eligen voluntariamente irse al infierno. Dios no está condenando a nadie, se va el que se quiere condenar. Pero eso, como repito, se lo explico aquí al final del programa. Voy a poner las tarjetas donde usted puede dirigirse a estudiar acerca de estos temas. Queridos hermanos, muchas gracias. Bueno, logré terminar las 6 partes. Me alargué un poquito, pero quería que le quedaran claras. La otra semana vamos a hablar de las 5 partes que corresponden al Espíritu Santo. Así que le invito a que se mantenga pendiente. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.